Jacqueline Nastich, soy portavoz del partido en el Parlamento alemán y estoy muy contenta de estar aquí con ANC Internacional y ANC Alemania en este acto sobre derechos humanos y derechos de las minorías en España y en la Unión Europea. Bienvenidos, bienvenidas a todas a nuestro acto. Tengo muchas ganas de debatir aquí con Ana Miranda desde Galicia y con Carles Puigdemont, que está conectado desde Waterloo, en Bélgica. Bienvenida, bienvenido. Carles Puigdemont es eurodiputado para Junts per Catalunya y es el presidente catalán en el exilio, conocido por la persecución por toda Europa. Fue detenido en Alemania, cerca de donde vivo yo, en Hamburgo, y allí lo conocí en Neumünster. Lo visité en prisión, nos conocimos. Im Gefängnis besucht in Neumünster. Dort haben wir uns kennengelernt und seitdem teilen wir die tiefe Überzeugung, gemeinsam über Partei- und Staatsgrenzen hinweg für Menschenrechte, Minderheitenrechte, Kultur- und Meinungsfreiheit zu streiten. Also schön, dass du da bist, Carles. Ana Miranda Paz ist galizische EU-Sprecherin, ehemalige Europaabgeordnete. Ab 2022 nach dem Rotationsprinzip wird sie es wieder, ist für die BNG, Bloque Nacionalista Galego, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einer mehrheitlich pazifistischen, EU-kritischen, feministischen und sozialistischen orientierenden Wahlbündnis. Herzlich willkommen aus Galicien, Ana Miranda. Ja, sowohl Katalonien als auch Galicien kämpfen wie auch die Basken zusammen seit vielen Jahren, ja, Jahrzehnten für die Menschenrechte, für Minderheitenrechte und für eine starke Demokratisierung des spanischen Staates. Auch gerade in Bezug auf das, dass der Frankismus und sein Erbe in viele Staatsapparate, auch unter anderem die Justiz, greift. Und deswegen freue ich mich besonders über diese Diskussion. Ja, Ana Miranda, Carles Puigdemont, Sie sind ja auf Europaebene beide aktiv auf unterschiedlichen Wegen und doch wiederum dann im EU-Parlament. Meine Fragen wären zum Beispiel an Carles. Sie sind jetzt EU-Abgeordnete, das war aber kein einfacher Weg, auch für Sie und Ihren Kollegen Toni Comín überhaupt ins Europaparlament zu gelangen. Dafür mussten sie ja auch rechtlich monatelang streiten. Erzählen Sie uns doch eigentlich über die Geschichte, wie es eigentlich dazu gekommen überhaupt ist. Ustedes dos llegasen a ser eurodiputados. Danke schön, liebe Jacqueline. Es un placer poder conversar y poder verte a ti, además en una conversación con Ana Miranda. Nuestra presencia en el Parlamento Europeo no es ajena a la persecución que ya sufrimos cuando estábamos en Cataluña. Las autoridades españolas consiguieron retardar 6 meses nuestra adquisición del escaño, a pesar de que ganamos las elecciones con más de 1 millón de votos, con 6 puntos de diferencia al segundo partido, y tuvimos que esperar 6 meses para que la justicia europea dijera lo que es obvio, y es que si los ciudadanos europeos, en este caso mayoritariamente catalanes, nos eligieron para ser sus representantes, no hay ninguna normativa interna nacional que pueda impedir que fuéramos eurodiputados. Desgraciadamente, esto que ha valido para nosotros no ha valido para Oriol Junqueras, que también fue escogido eurodiputado en las mismas elecciones, también fue reconocido como eurodiputado, pero siguió en la cárcel porque en el Estado español no se respeta el Estado de Derecho europeo.
Por eso somos en el Parlamento Europeo, para seguir luchando, para poder demostrar que hay un doble estándar en Europa, que gracias también a la Unión Europea podemos ser ciudadanos libres participando del Pleno del Parlamento Europeo, pero que hay un Estado miembro que nos persigue por nuestras ideas y que ha hecho todo lo posible y lo imposible para evitar que fuéramos eurodiputados. Se anuló nuestra lista. Nuestra candidatura fue anulada antes de las elecciones. Luego, a última hora, cuando ya la campaña estaba empezando, nos validaron nuestra lista. Luego se nos negó la adquisición del escaño y tuvimos que luchar. Se nos negó la entrada por parte del presidente Tajani, se nos negó la entrada en el Parlamento Europeo. Y fue la primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la primera vez, que el Parlamento se constituyó sin la presencia de todos sus representantes. Pero estamos aquí. Vengo del Parlamento Europeo, hay pleno en el Parlamento, va a durar hasta el viernes y voy a tener la oportunidad, como en los otros plenos, de poder dirigirme, poder hacer uso de la palabra y cada vez que hago uso de la palabra, de recuerdo, es un recordatorio del fracaso del Estado español en intentar callar las voces de los disidentes. Können Sie etwas näher erläutern, was davor passiert ist? Wieso durften Sie eigentlich nicht ins Europäische Parlament rein? Es wurde ja beantragt von der spanischen Regierung. El Estado español utiliza sus leyes no para garantizar derechos, sino para impedir derechos de las minorías. ¿Qué es lo que dijo el Estado español? Dijo, ustedes, si quieren ser eurodiputados, tienen que venir a España a prometer la Constitución española, lo cual era un absurdo. Y nosotros decíamos, no es necesario, porque somos diputados que representamos a todos los europeos y en todo caso deberíamos prometer las constituciones de todos los Estados miembros, no solo de un Estado miembro. Esto es absurdo. ¿Por qué España nos exigía que fuéramos físicamente a Madrid a hacer el acto antiguo de prometer la Constitución? Porque nos quería detener y meter en la cárcel y no dejarnos salir como le ha ocurrido a Oriol Junqueras. Eso es lo que pretendía el Estado español. Y le dijimos que no era cierto que para ser eurodiputados tuviéramos que ir a Madrid, que esto era un abuso. Y lo demostramos en los tribunales europeos. Pero claro, el Estado español no envió nuestras credenciales como eurodiputados al Parlamento Europeo para que pudiera tramitar nuestra acta parlamentaria. Y cuando le recordamos al presidente Tajani en esos momentos, que fue un presidente nefasto para Europa, un representante de la derecha más dura, posfascista italiana, una persona en connivencia con el Estado español, esta persona, cuando le explicamos que éramos electos, que habíamos ganado las elecciones, que Europa no se podía permitir esta vergüenza, dijo que no, que ahí mandaba el Estado español. Es enmendando, de hecho, lo que es el principio fundacional de la Unión Europea, y es que el derecho europeo prevalece encima del derecho nacional. Claro, ¿por qué es importante nuestra lucha ahí? Porque no solo conseguimos defender nuestros derechos, es que hemos demostrado que a partir de ahora, cualquier disidente de cualquier país miembro que tenga problemas con su Estado sabe que lo que le protege es el derecho europeo. Sabe que aunque el gobierno, pongamos por caso en Hungría, no le guste o quiera poner trabas a la elección de algún disidente molesto
con el régimen, sabe que no puede hacer nada. Bien, eso es lo que pasó. Claro, todo eso ha costado tiempo, ha costado dinero, nos han hecho perder derechos. Por culpa, por ejemplo, de ese retraso, nosotros no pudimos asistir a la creación, a la constitución de los comités, no pudimos escoger libremente los comités, no pudimos, por ejemplo, ser presentes en el Comité de Asuntos Legales, donde se tiene que debatir nuestra levantada de inmunidad. Claro, hemos perdido oportunidades, además de que nuestros votantes han estado 6 meses sin representación. Y esto es muy grave. Bueno, nosotros intentamos que nuestros derechos fueran también los derechos de defender nuestros derechos fuera también la defensa de los derechos de los ciudadanos europeos. Ja, Carles, vielleicht auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, die nicht die ganze Geschichte kennen. Es hat ja einen Grund, wieso sie in Deutschland festgenommen wurden. Nämlich, sie waren ja bezichtigt des Putsches, Terrorismus, wie auch immer, Unterschlagung. Viele ihrer Mitstreiter sitzen ja im Gefängnis. Können Sie darüber ein paar Worte nochmal sagen, wieso Sie dann auch infolgedessen weiterhin Ihr Mandat nicht annehmen sollten, verursacht eben durch die spanische Regierung? El gobierno del cual yo era presidente, el Parlamento de mi país, de Cataluña, con una mayoría absoluta en favor de la independencia, decidimos organizar un referéndum de autodeterminación para saber si los catalanes quieren continuar o no en el Estado español. ¿Por qué hicimos esta consulta? Porque llevamos muchos años en que la situación de Cataluña en España es insostenible. No solo por razones estrictamente administrativas, económicas, sino sobre todo por razones de derechos fundamentales. España fracasó en su transición desde la dictadura fascista a la democracia, porque no hizo un corte neto con su pasado fascista. Y los catalanes siempre hemos sido víctimas del fascismo. Hemos intentado durante 40 años mejorar nuestra situación en España, hablando, dialogando, llegando a acuerdos. Y llegamos a un gran acuerdo con España, que fue el Estatuto de Autonomía del 2006, que votó el Parlamento catalán, que aprobó el Parlamento español y que fue aprobado en un referéndum popular, pero que sin embargo el Tribunal Constitucional español se cargó, dinamitó los principales artículos y nos dejó sin un instrumento legal fundamental. Hoy en Cataluña es la única comunidad autónoma española, la única, que su, digamos, constitución regional no es la que votaron los ciudadanos. Los catalanes no votamos, no queremos ese estatuto. Y cuando le propusimos al Estado español que dialogara con nosotros para cambiar eso, para llegar a un buen acuerdo fiscal, primero, cuando le dijimos, ¿por qué no preguntamos a los catalanes una consulta no vinculante si quieren reformar el Estado español a través de un modelo federal, en el que Cataluña fuera un Estado federal dentro de España o fuera un Estado independiente? Dijeron que no, y el gobierno que organizó esta consulta también fue condenado y fue inhabilitado. Cuando yo les propuse hacer un referéndum acordado como en Escocia, el mismo modelo que en Escocia pactaron el Reino Unido y Escocia, el primer ministro español me dijo rotundamente que no, y finalmente decidimos convocar un referéndum, nosotros, por nuestra cuenta, apoyados en una mayoría parlamentaria, para conocer el resultado. ¿Qué pasó?
Pues que el Estado español, en lugar de escuchar, en lugar de entender que se estaba produciendo una respuesta democrática al deseo de una parte importante de la población de Cataluña, envió casi 10.000 policías a reprimir lo que fue una gran manifestación de libertad de expresión, que era el referéndum del 1 de octubre. Todos vieron unas imágenes horribles. Las imágenes que estamos viendo en Bielorrusia se estaban produciendo en la Unión Europea el día 1 de octubre de 2017, y ahí los Estados miembros fueron muy cobardes, porque no dijeron nada. Permitieron que se agrediera a más de 2 millones de ciudadanos europeos que fueron a votar. Como consecuencia de esta votación, mi gobierno y mi Parlamento proclamamos la independencia de Cataluña a pesar de nuestras reiteradas apelaciones a abrir una vía de diálogo con el Estado español. Y como respuesta, el Estado aprobó por primera vez en la historia la aplicación de un artículo constitucional que de forma ilegítima, ilegal, completamente irregular, decidió mi destitución como presidente, disolver el Parlamento catalán e intervenir todas las competencias del gobierno de Cataluña, que fue automáticamente destituido. Como consecuencia de esto, el gobierno español presentó una querella criminal acusándonos de rebelión, de malversación de fondos, etc., que nosotros no aceptamos, porque estábamos ejerciendo nuestros derechos como políticos electos democráticamente, haciendo uso de la única arma que en democracia es posible, que es la voz, las urnas. Yo decidí, para defender mis derechos como presidente de Cataluña, que no son los míos personales, que sino son los del pueblo de Cataluña, ir en un espacio donde yo pudiera defender estos derechos, puesto que en la justicia española esos derechos no iban a ser defendidos. Y escogí ir a la capital de Europa, en Bruselas, para poder abrir un foco muy grande. Respuesta del Estado: primero, una orden de detención internacional contra mí, que sorprendentemente fue retirada por España antes de conocer la sentencia del juez belga. Luego, segunda orden de detención, cuando yo estaba haciendo una ruta por Europa, dando conferencias, y que me sorprendió en Alemania, cuando estaba de regreso a Bélgica, y que provocó mi detención en Schleswig-Holstein y mi ingreso en prisión durante 12 días, en los que, y durante un tiempo, en los que la justicia alemana tuvo que decidir si aceptaba o no mi extradición a España como criminal por haber hecho un golpe de Estado y haber hecho una rebelión. ¿Qué es lo que pasó al cabo de 4 meses en Alemania? Pues que la justicia alemana, en buen criterio y en un juicio completamente independiente del poder político, decidió que estos hechos, que hacer un referéndum sin violencia, esto era libertad de expresión, que esto no era rebelión. Y claro, el Estado español, contrariamente a lo que es el respeto a las decisiones de la justicia de otro país, se enfadó mucho y en lugar de aceptar esa sentencia, decidió retirar otra vez la orden de detención, que volvió a emitir una tercera vez, que es la actual, cuando ya hubo la sentencia de los compañeros que están ahora en la cárcel. Decidió emitir la tercera orden de detención contra nosotros, que es la que ahora está vigente y la que estamos también discutiendo. Esto es lo que pasó, resumiendo, y espero que se haya entendido un poco ese trayecto tan accidentado que hemos seguido durante estos últimos 3 años. Ja, vielen Dank für den kleinen Umriss, Carles, des Erlebten oder was in der Vergangenheit war. Ana Miranda, in Europa und auf der Welt ist man auf Spanien aufgrund der Verhaftung von Carles Puigdemont aufmerksam geworden. Aber ich sag mal, der Kampf in Katalonien für Minderheitenrechte
Den bestreiten sie nicht alleine, sondern auch das Baskenland oder Galizien. Du als Galizierin, als Linke, als Vertreterin auch eines sozialistischen Wahlbündnisses, könntest du etwas über Galizien unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas erzählen und wie die Vergangenheit dieser Minderheit in Spanien ausgesehen hat? Ich bin mir sehr froh, in diese Debatte mitzuteilen, ¿no? Teilzunehmen. Muchas gracias. Estoy, la verdad, muy agradecida tanto al BNG de Alemania como a Die Linke, como Asamblea Nacional Catalana Internacional y Alemana por esta invitación y esta posibilidad. Y un saludo muy especial para el presidente también, que muchas veces nos vemos también en Bruselas, ¿no? La pandemia ha hecho que estemos unos en un lado, otros en otro en momentos y por eso estamos aquí. Y también es muy de agradecer la atención de Die Linke, este partido hermano que con el BNG nos unen muchos lazos desde el punto de vista de la izquierda y desde el punto de vista también del internacionalismo, ¿no? Y de los derechos y la defensa de muchos pueblos en el mundo, como hemos estado en otras luchas, ¿no? Con el pueblo kurdo, en luchas de América Latina, con Palestina o con el pueblo saharaui. Por lo tanto, muchas gracias. Y quería pues empezar haciendo una visión. Nuestra llegada al Parlamento Europeo es diferente, ¿no? Es diferente a la que explicó el presidente, porque es una llegada a consecuencia de... no hemos tenido esta situación, ¿no? Tan dura que ellos han vivido y de hecho yo pertenezco a una organización política que viene de una larga trayectoria y que fundamentalmente su lucha antifranquista ha sido una de las características, ¿no? Una lucha antifascista que en estos momentos pensamos que en el 2020 no iba a estar vigente. Bueno, pues hace unos días, el día 10 de diciembre precisamente, hemos conseguido que una de las propiedades de Franco, que era un símbolo de la dictadura, precisamente haya sido devuelto a la propiedad pública, como un ejemplo de que ese franquismo post-Franco sigue vigente en el Estado español, porque sigue vigente en su monarquía, porque sigue vigente en sus instituciones, en su poder judicial, y a pesar de que ha habido una democracia, no es una verdadera democracia desde el momento que hay presos políticos en las cárceles, ¿no? Por el sentido de que en las elecciones europeas nosotros participamos con otras organizaciones como Esquerra Republicana de Cataluña, como EH Bildu, y nuestro cabeza de lista en la coalición estatal, Oriol Junqueras, está en la cárcel, ¿no? Y esto es también algo muy triste porque igual que otros presos y presas políticas que también siguen, es muy triste que un electo en Europa esté en estos momentos ya perseguido o ya encarcelado. Es muy triste. Y no solo él, sino otro ex eurodiputado, incluidos todos los demás, y para ellos también va un saludo, que es uno de los mayores pacifistas que yo he conocido en mi vida, que se llama Raúl Romeva, y que él fue precisamente uno de los mediadores en temas de paz pues en Colombia o en otros lugares del mundo, y es triste que a estas alturas se esté dando esta situación. En el caso de Galiza, como nosotros decimos, Galiza, y de nuestra trayectoria política, decía antes que es, sobre todo nos definimos como una organización política de izquierdas, soberanista, que defiende el derecho de la autodeterminación, el derecho a decidir, como un derecho básico, humano y fundamental, pero que en nuestro caso no nos definimos como una minoría nacional, sino como una nación sin Estado, en el sentido de que consideramos que formamos parte del Estado español, pero nosotros nos definimos como una nación sin Estado con el derecho a decidir su autodeterminación en la forma que considere y, por lo tanto, en esa evolución es en lo que el pueblo galego decida como sujeto soberano, ¿no? Al mismo tiempo somos una organización feminista, ecologista, una organización antimilitarista. En nuestras luchas de crítica a la OTAN y en esta UE cada vez más militarizada, que prefiere
dejar a muchas personas sin hogar en muchos casos, pero que al mismo tiempo es capaz de investir en los temas de las Fuerzas Armadas cada vez más, ¿no? En esta Unión Europea que, si bien puede salvaguardar algunos derechos, como afirmaba el presidente, en algunas cuestiones, en otras cuestiones es terrible que tenga ojos cerrados de cara a lo que está pasando en el Sáhara, de cara a lo que pasó en Cataluña o de cara a lo que pasa en Yemen o en otros lugares del mundo en los que desgraciadamente se está produciendo. Y vuelvo al tema del principio. Lo que ha pasado con el aborto en Polonia, con el Estado de Derecho en Hungría y lo que ha pasado también en Cataluña, no son medidos en la Unión Europea de la misma manera, ¿no? No son medidos de la misma manera. El presidente Tajani permitió actos de la Falange, que es uno de las organizaciones políticas de extrema derecha consideradas por la propia resolución del Parlamento Europeo como a prohibir, ¿no? Hay una resolución del Parlamento Europeo muy importante que se aprobó el 25 de octubre de 2018 sobre el avance del neofascismo en Europa. Y esa resolución es clave y marca también un antes y un después. Pues el presidente Tajani permitió que organizaciones de ese tipo tuviesen actos en el Parlamento Europeo. Y gracias a los eurodiputados y eurodiputadas que tenemos una visión antifascista, se consiguió no realizar ese acto. Pero antes de ser elegido el partido de extrema derecha Vox, el presidente Tajani sí permitió un acto de Vox, antes de ser elegido al Parlamento Europeo. Y sin embargo, a las organizaciones que representaban dos listas europeas y que han tenido escaños electos, como el caso de Oriol Junqueras o del señor Puigdemont, no les permitió entrar por su pleno derecho después de una elección. Y por lo tanto, esto es criticable. En el caso del BNG, formamos parte de esa coalición europea que compartimos con Esquerra Republicana de Cataluña y con EH Bildu y otras fuerzas del Estado que también se definen en este sentido en los mismos principios desde el punto de vista de la izquierda, y rotamos los escaños. Es por eso que yo en estos momentos no estoy ejerciendo la función de eurodiputada, porque están los otros compañeros y compañeras, y cuando haya la dimisión del diputado de H. Bildu será cuando entre, pero ya trabajamos en coalición, ya trabajamos en coordinación. Formamos parte de grupos políticos diferentes, por ejemplo, los diputados de Esquerra Republicana Jordi Soler y Diana Riba están en el grupo de los verdes Alianza Libre Europea. Nosotros pertenecemos concretamente a la Alianza Libre Europea, partido que defiende la autodeterminación en Europa, y en cambio el otro eurodiputado de vasco está con el partido de Left, que es el partido de la izquierda, que está con Die Linke. Pero establecemos una serie de mecanismos de trabajo con distintas fuerzas políticas, tanto entre ambos grupos parlamentarios, como en otros temas con diputados y diputadas, por ejemplo, como el señor Puigdemont, para la denuncia de temas comunes en Europa que nos preocupan, como que haya una bajada en el nivel democrático o en temas relacionados con el fascismo, etcétera, etcétera. Es decir, en el Parlamento Europeo se da una serie de alianzas que seguramente sería difícil de traducir en la política interna, pero que son alianzas muchas veces estratégicas sobre temas fundamentales. No siempre coincidimos en las visiones de política internacional, pero sí coincidimos todos, yo creo que en algo fundamental, que es la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la democracia y la defensa sobre todo del derecho a existir de los pueblos. Ja, vielen Dank, Anna Miranda. Ich hätte eine Frage. Hier in den deutschen Medien wird ja eher wenig darüber bis gar nicht berichtet, was viele hier in Deutschland, aber auch in Europa gar nicht außerhalb von Spanien mitbekommen. Kürzlich sind 12 Politikerinnen, Aktivisten angeklagt worden, stehen jetzt vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid. Die Anklage der Staatsanwaltschaft hieß zunächst einmal Terrorismus. Dies wurde im Laufe der Zeit geändert in Terrorismusverherrlichung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Den Betroffenen drohen jeweils 12 Jahre Haft, zusammen über 100 Jahre Haft. Mich erinnert das sehr
das, was ich eben mit den katalanischen Aktivisten und Politikerinnen erlebt habe. Ich war ja selbst eingetauscht als Ehefrau quasi. Es gibt so ein Rotationsprinzip, denn internationale Beobachterinnen und Beobachter waren ja nicht wirklich zugelassen. Ich habe das beantragt und war vor diesem Nationalen Gerichtshof in Madrid bei den Prozessen gegen die katalanischen Aktivisten und Politikerinnen. Wie bewerten Sie dieses Gerichtsverfahren? Finden Sie, dass das ein rechtsstaatliches Verfahren ist? Und wie ist es überhaupt zu diesen Anklagen gekommen? Bueno, en el caso del independentismo galego, este caso es un caso sin pruebas, en el que los acusan de enaltecimiento del terrorismo cuando no hay pruebas de lo argumentado, y en concreto las organizaciones Causa Galiza y Ceibar han recibido el respaldo de muchas voces en Galiza que hemos denunciado que haya habido una manipulación en ese juicio y que ha tenido, bueno, pues otro de los ejemplos, creo que son causas muy diferentes, pero son causas de ataque, primero de manipulación de la justicia, de un sistema heredado por el franquismo, pero también, por otro lado, que son casos de ataques a la propia libertad de expresión, ¿no? Se crea un fondo sobre un relato y luego hay que justificar ese relato y hay que condenar, ¿no? Viendo los testimonios de las personas que comparecieron en la Audiencia Nacional, es inaudito, ¿no? Algunas preguntas y algunos montajes que se han hecho también en relación con ese caso, ¿no? Y nosotros desde el BNG, desde el Bloque Nacionalista Galego, hemos transmitido esa solidaridad y condenado esa cuestión. Y me voy a un tema que creo que es el problema de fondo. El sistema judicial está heredado del franquismo, un sistema que el franquismo dejó todo muy bien colocado, desde la judicatura, en el sentido que el Consejo General del Poder Judicial, ahora que ha recibido una llamada de atención por parte de la Unión Europea y también por parte del Consejo de Europa, no está respondiendo a la pluralidad, y ahora está a debate ese tema precisamente para su reforma, porque no tiene la suficiente imparcialidad y neutralidad en el juzgamiento de muchos temas. El tema electoral, por ejemplo, es juzgado también, como antes se hacía referencia, ¿no? Tenemos que pasar por la Corte Central Electoral a tomar el acta, ¿no? Cuando hay en otros Estados miembros no hace falta recoger ese acta de eurodiputados, sino que se puede hacer incluso por vía electrónica. Y voy más allá. El sistema es tan complicado en el Estado español que ese franquismo posfranco que ha quedado a nivel mediático, que ha quedado a nivel judicial, que está en las instituciones, pero sobre todo que está en el poder económico, y nosotros en Galicia lo hemos vivido mucho porque el franquismo dejó todo tan bien atado aquí, que hay una parte de las empresas del llamado IBEX 35, las empresas que cotizan en bolsa, que fueron gestadas y que recibieron su presencia en los consejos de administración de personas que eran legítimos descendientes, mejor llamarle, del franquismo, como empresas hidroeléctricas, ¿no? Y que hoy en día se hacen con los recursos de nuestra nación. Nosotros nos definimos como una nación en el mundo, y que parte de los recursos que tenemos energéticos, que estén cotizando en bolsa y que sea uno de los territorios con la energía eléctrica más cara, por ejemplo, ¿no? Eso es inaudito, porque el franquismo ha dejado todo bien atado. Y también me voy con el tema de la monarquía. Un sistema donde ha habido una monarquía que no solo está siendo investigada judicialmente, sino que se ha dicho en la prensa internacional lo que no se podía decir antes en la prensa española, que ha callado muchas de las temáticas. Hoy, por suerte, existe un internet que pueda llegar a mucha más gente y se saben más cosas, pero durante muchos años en el Estado español no se podía hablar de la monarquía. Y en estos momentos está el descrédito de la monarquía y sobre todo del rey emérito, ese que escapó, que se ha ido, que ha huido, donde un jefe de Estado que ha sido jefe de Estado ha huido. Y luego está la posición del propio monarca, que se ha metido en el tema catalán. No ha guardado la imparcialidad que tenía que guardar
en un tema que era la decisión y el derecho de un pueblo a tomar sus propias decisiones de futuro, y se ha inmiscuido, y eso es muy grave, ¿no? Y por lo tanto, nosotros también hacemos una alusión a que en este estado en el que vivimos, no solo no se respetan los derechos de los pueblos, sino que nunca se ha condenado formalmente la dictadura. Hay partidos como el Partido Popular que no han condenado la dictadura. Y eso hay que decirlo, ¿no? También para que se sepa, ¿no? Yo lo dejo así aquí para que vayamos intercambiando y luego puedo profundizar un poco más. Ja, vielen Dank, Ana Miranda. Alles angesprochen, Ihre Mitstreiter sitzen ja zum Teil im Gefängnis. Junqueras als gewählter Europaabgeordneter sitzt in Spanien im Gefängnis, obwohl er eigentlich Immunität genießt. Wie ist die aktuelle Situation zurzeit? Denn immerhin ist in Spanien die linkeste Regierung seit 80 Jahren gerade an der Macht, also von den Sozialdemokraten und von Podemos. Viele hatten sehr viel Hoffnung in diese Regierung, ich übrigens auch, dass dieser einen Beitrag dazu leistet, eben nicht mehr zu polarisieren, sondern eben politischen einsteigt. Ist diese Hoffnung denn Realität geworden? Könnten Sie uns einiges darüber erzählen? Bueno, los que conocemos el Estado español sabíamos que no podíamos tener demasiadas esperanzas, porque el Estado español en todos los regímenes y en todos los signos políticos siempre actúa de la misma forma cuando se trata de las naciones minoritarias que hay en la península ibérica. Es un no enorme y a veces le toca decirle no a gobiernos de izquierda. Y eso es lo triste. Yo no me hacía demasiadas ilusiones, y lo dije cuando hubo el cambio de gobierno, porque aunque quisieran, el Estado español, su herencia franquista, el jefe del Estado, que es jefe del Estado por decisión directa de Franco, no iban a dejar que se hiciera nada que significara cambiar la estructura fundacional del Estado español, que es un Estado muy centralista y, digamos, que intenta uniformizar culturalmente y lingüísticamente a todo el país. Yo dije que cuando empezó Pedro Sánchez, le dije que las palabras habían cambiado. Es verdad que el vocabulario que utilizaba el Partido Popular no es el mismo, no es el que utiliza el gobierno español, pero que la receta era la misma. Había represión, hoy hay represión. Había presos políticos, hoy hay presos políticos. La Fiscalía del Estado perseguía a los disidentes, no solo independentistas catalanes o gallegos, sino cantantes de rap como Valtònyc. Hoy continúan persiguiendo la misma Fiscalía a estos cantantes. Por tanto, sea porque son impotentes o sea porque no fueron sinceros en su deseo de abrir nuevas vías, es evidente que no podemos tener esperanzas serias de que los cambios vengan a través de la buena voluntad de un gobierno español. Esto no va a ser así. Tristemente, porque en relación con Podemos sí que creo que sus intenciones son sinceras. Y esto es lo más doloroso, que gente con intenciones sinceras y convicciones tiene una alta responsabilidad de poder. Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno español y están como acomplejados, incluso para hablar ya no de amnistía, incluso de indultos, o incluso para cambiar un delito que en España existe desde el siglo XIX, que es el delito de rebelión, el delito de sedición,
con el que han condenado a nuestros líderes políticos y que en muchos ordenamientos europeos no existe. Es un delito del siglo XIX, de otra época. Ni para cambiar ese delito en el Código Penal español, ni para eso el gobierno español tiene el coraje suficiente. ¿Qué le está pasando? Pues seguramente que no se atreve a desmontar esta parte del franquismo que aún está incrustada muy profundamente, empezando por el jefe del Estado, en el Estado español. Y bueno, nosotros hablar por hablar, para perder el tiempo, no estamos. Si se quiere una negociación, tiene que haber una negociación sobre el fondo del asunto, y además creo que, sobre todo la parte española, necesita ser ayudada por expertos, por gente que tenga tradición en procesos de resolución de conflictos. España debe abrirse a la participación de terceros en ese proceso, porque por sí sola no va a salir de ese agujero donde se ha metido, de ese túnel oscuro donde se ha metido. Ja, vielen Dank, Carles. Also vielleicht noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, da wir uns ja schon jetzt länger kennen. Ich hatte einen Antrag im Bundestag gestellt zur Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Spanien und eben auch im Zuge der Prozesse und Proteste vor der Corona-Pandemie. Und es war interessant, wir haben immer wieder Kontakt versucht, auch meine Kollegen, auch Dieter Dehm und ich, Gespräche gesucht mit der spanischen Botschaft zur Vermittlung eben. Und interessanterweise hatte dann im Zuge dessen unsere Fraktionsvorsitzenden einen Brief vom spanischen Botschafter bekommen, ohne mich zum Beispiel persönlich anzuschreiben oder mir oder meinen Kollegen jemals zu antworten, in der sich darüber beschwert wird, über diesen Antrag. Also es wurde überhaupt kein Dialog gesucht, sondern eben quasi bei meinem Fraktionsvorsitzenden eine Beschwerde eingereicht, wieso wir dazu kämen und Spanien sei ein Rechtsstaat. Es gab ja auch viele internationale Berichte darüber, dass ja auch Abgeordnete in anderen Ländern durch den spanischen Staat ausgespäht werden. Unter anderem war auch in einem geheimen Bericht, der dann geleakt wurde, auch dieser Antrag, den ich eingereicht hatte in dem Bundestag drin erwähnt. Oder mein Kollege André Hunko oder auch Abgeordnete in Schottland. Können Sie darüber einiges sagen, Carles? Also das offenbart ja einiges über einen, ich sage es mal, Deep State. Bueno, el Estado español es una poderosa máquina de propaganda y de fake news sobre Cataluña. Y están dedicando muchos recursos económicos, muchos recursos de profesionales a combatir no solo nuestra narrativa, sino a intentar imponer una narrativa al mundo exterior que consiste en presentar a los catalanes pues, como insolidarios, como gente que es antiespañola, antieuropea, etc. Y cualquier crítica la viven muy mal. Yo he estado en países haciendo conferencias donde entre el público se han levantado representantes de la embajada, incluso en Alemania. Recuerdo perfectamente una conversación en Múnich, en una conversación sobre exactamente la situación en Cataluña, como entre el público estaba el cónsul español, creo que fue el embajador español en uno de esos países que visitó el rey emérito, por cierto, en uno de sus conflictivos viajes opacos por esos mundos, por no hablar de las quejas ante periodistas, porque simplemente preguntaban. España es insisto, una poderosa máquina de propaganda. Fíjese, hace 2 días conocimos que la Embajada Española había prohibido
al gobierno de Estonia un acto en el que estaba invitado como ponente el consejero, el ministro regional catalán de políticas digitales, para hablar de políticas digitales. Pero claro, como que es un político independentista que cree que se pueden conquistar cotas de soberanía a través de la revolución digital, España consideró que a esas personas no se les puede permitir hablar y prohibió. Yo mismo, como presidente, tuve un viaje organizado en Marruecos, un viaje comercial para buscar inversores y para hacer intercambios comerciales con Marruecos, y lo organizamos conjuntamente con Flandes, con la región flamenca, con una serie de contactos con ministros, con empresarios, con posibles inversores, etc. Y teníamos todo a punto. Y fue la embajada española la que impidió ese viaje. España prefirió perjudicar a los intereses económicos de los catalanes, perjudicar a las empresas, a la creación de puestos de trabajo, a ayudar a hacer más competitiva la economía catalana antes de permitir que Cataluña pudiera tener una relación casi bilateral con sectores económicos de Marruecos, que es un partner estratégico para la economía catalana. Esto es constantemente. Es algo que estamos combatiendo siempre, pero que no ha cambiado en todos esos años. Y esa narrativa, esto que usted sufrió, lo han sufrido otros parlamentarios de otros países que yo he visitado. Les ha llegado la queja del embajador o del cónsul. Están un poco sorprendidos de que esta sea una práctica habitual de España. Incluso el embajador español, por hablar de otro país, que no voy a dar el nombre, que llamó un cónsul o un embajador, llamó a políticos relevantes de ese país, y estoy hablando de un país importante de la Unión Europea, para criticarles porque en su Parlamento o en su Senado habían promovido una queja ante la represión a los políticos catalanes. Y el cónsul, embajador en ese caso, se atrevió a criticar a un parlamentario electo de otro país, en su país, porque haciendo uso de la libertad fundamental, libertad de expresión, en un parlamento, propuso que ese parlamento dijera alguna cosa de ese abuso, de estas violaciones de derechos fundamentales que se estaban produciendo en otro país de la Unión Europea, que es España. Y estaba muy sorprendido de esa reacción del embajador. Pero esto es la constante en la que nos encontramos estos últimos años. Ja, es lässt ja tief blicken in die Gegebenheiten und die politischen Auseinandersetzungen, unter denen ihr aktiv seid. Ana Miranda, du teilst dir ja den EU-Abgeordnetensitz mit der Bildu, also einer baskischen Partei, und ihr seid Mitglieder der Grünen-Fraktion. Nun, meine Erfahrungen hier in Deutschland, trotz vielfacher Versuche, sind, dass die Grünen in Deutschland selbst ziemlich verhalten sind, was die Auseinandersetzung in Spanien anbelangt, besonders Katalonien. Wie ist die Diskussion bei euch in der Fraktion und wie seid ihr in Kontakt auch mit anderen Fraktionen? Wie gehen die in dieser Europäischen Union mit diesen Problemen um? Denn es gab ja den Minority Report kürzlich, also den Report über die Minderheiten innerhalb der Europäischen Union. Und ich habe ihn mir ganz genau angeschaut und es fiel mir sofort auf, dass eben Katalonien, Baskenland, Galicien dort überhaupt nicht auftauchen. Und nach meinen Informationen sollen sie einst reingeschrieben worden sein, aber auf Geheiß von oben wieder rausgestrichen worden sein. Kannst du uns dazu einiges sagen? Bueno, la cuestión es que en el Parlamento Europeo
nuestra coalición, ahora Repúblicas, está dividida en dos grupos, ¿no? El eurodiputado de H. Bildu está en estos momentos en el grupo de la llamada de Left, la izquierda, que antes era la GUE, y el BNG y Esquerra Republicana estamos en la Alianza Libre Europea, que es un grupo que está unido a los verdes, pero nosotros no estamos en los verdes, sino que pertenecemos a la Alianza Libre Europea, que se une con los verdes en una coalición de partido, de grupo parlamentario ya desde hace años, porque tenemos esa autonomía también de decisión y de poder defender nuestros temas libremente. De hecho, muchas veces votamos de forma diferente en política internacional o en cuestiones estratégicas, como puede ser para nosotros la pesca o distintas materias, ¿no? Entonces, tenemos esa libertad como Alianza Libre Europea y hemos tenido que hablar con ellos bastante, ¿no? Para que entendiesen las realidades nacionales y sobre todo han sido, pues, en este caso, los eurodiputados actuales, tanto Diana Riba de Esquerra, quien se ha encargado mucho de hacer esa pedagogía, y también en el caso de que tienen a dos de sus compañeros, uno de ellos de la parte verde, de la familia verde, que sería Raúl Romeva, como Oriol Junqueras, que ya ha sido eurodiputado por la Alianza Libre Europea, en la cárcel. Más evidencia que eso de la represión es que no la puede haber. Entonces, bueno, pues poco a poco se ha ido tejiendo un discurso diferente y entendiendo, ¿no? Porque muchas veces muchas organizaciones políticas, ya no solo en el Estado español, sino en Europa, no acaban de entender que nosotros tenemos unos derechos como pueblos y queremos ejercerlos. Pero eso también pasa en una parte de la izquierda, no solo española, sino también de la izquierda europea, ¿no? Por lo tanto, ese aprendizaje pedagógico de hablar de la autodeterminación, por ejemplo, que entiende perfectamente pues el Scottish National Party o el Sinn Féin, no todo el mundo lo entiende de la misma manera. Y en eso yo creo que se ha trabajado mucho, ¿no? Para que haya un cambio. Respecto al tema de la represión y al tema del Estado de Derecho y sobre todo de los ataques a la libertad de expresión, hay que tener en cuenta que en España sigue vigente una ley, que es la ley Mordaza, que es una ley que ha reprimido y atacado al movimiento sindical, que hay casos todavía en estos momentos en actuación y que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado sobre la aplicación de esa ley. Y esa ley, aunque sea un gobierno progresista, todavía no se ha derogado. Y creo que es una de las cuestiones que deberían demostrar que realmente es un gobierno progresista, ¿no? Vamos a dejar esa duda en el aire para que lo hagan, ¿no? Para que lo hagan. O sea, esta es nuestra intención también como organizaciones políticas soberanistas, pero tienen que hacerlo porque la propia Europa va a llamar la atención, ¿no? Ya sea judicialmente o ya sea en un pronunciamiento. Y lo que me parece gravísimo es que en el Estado español en estos momentos existen fundaciones de carácter fascista y una de ellas es la Fundación Francisco Franco. ¿Existe una Fundación Hitler en Alemania? Sackling, ¿me puedes responder? ¿Existe una Fundación Hitler en Alemania? Nein. ¿Existe una Fundación Salazar en Portugal? No. ¿Y existe una Fundación Mussolini en Italia? No. O sea, si en España, en el Estado español, existe una fundación del nombre del dictador, ya nos hace pensar en que algo falla. Y esa fundación ha recibido subvenciones públicas hasta hace poco cuando lo denunciamos. Y esa fundación era la gestora del Pazo de Meirás, que es este palacio, este lugar, esta propiedad que pertenecía al pueblo, pero que se apropió de ella fraudulentamente el dictador. Y ahora quedó en herencia familiar, imagínense, que la familia de Hitler, si sobreviviese, fuese propietaria de un bien robado al pueblo. Eso en Alemania es impensable. Yo he vivido en Alemania en el año 93 a 94 con Erasmus, y cuando comentaba que existía, que no se había juzgado a las víctimas de la dictadura, no podían entenderlo. Pero es que eso fue en el año 94, estamos en el 2020 y todavía no se ha hecho. Ha tenido que ser una juez argentina
la jueza María de Servini quien ha cuestionado al Estado español sobre la investigación de los crímenes del franquismo. Ha tenido que ser una jueza argentina, no un juez español, no una jueza española. Entonces algo falla y es el momento de hacer un cambio y sobre todo yo creo que el Estado tal como está es irreformable, porque existe la monarquía que es irreformable, porque hay que juzgar a la monarquía y hay que cuestionar los procesos de determinación, de libre determinación, de derecho a decidir, respetar los derechos de los pueblos, como lo que ha pasado en Cataluña, que nos ha dado un ejemplo, que nos ha dado realmente pues, una esperanza en muchas cuestiones, pero también nos ha dado tristeza porque la represión ha sido mucha, ¿no? Y porque solidariamente pues, nos hemos también trasladado a las cárceles, hemos firmado todas las cuestiones que había que hacer en su momento. Yo me acuerdo el BNG de Alemania, que hoy nos están escuchando, cuando se reunió contigo Zackling, porque estaba precisamente el otro ponente reprimido en Alemania en esa persecución que hicieron cerca de Hamburgo, ¿no? Y que llamaron y nos comentaron y hablaron también con Die Linke. Qué cosas curiosas pasan que son símbolo de lo que acontece. Mira, hoy tuvimos una reunión interesantísima en Vigo con el Bloco de Esquerda, que es una organización también amiga de Die Linke, y el Bloco de Esquerda, que por cierto promovió que la Asamblea da República firmase un manifiesto de apoyo contra la represión en Cataluña, pues el Bloco de Esquerda tuvimos que reunirnos con ellos hoy para hablar de infraestructuras. ¿Por qué? Porque Madrid, o sea, el Estado español, ¿qué hace? Canalizar las infraestructuras ferroviarias y todo tipo de infraestructuras siempre con epicentro en Madrid. Como en Portugal ha habido un cambio de gobierno, pues ahora están focalizando no Madrid-Lisboa, sino derivando a otras realidades, como puede ser Galicia, norte de Portugal. Nosotros tenemos la misma lengua y por lo tanto esa es una realidad que se vive en la frontera, ¿no? Pues no, la idea que tenía el Estado español siempre era centralizar. Y todos los pueblos que defendemos nuestro derecho a decidir lo hemos denunciado esa discriminación. Y estamos saltando también esas fórmulas porque al final los estados centralistas, como es el Estado español, lo que hacen es impedir la diversidad e impedir la comunicación. ¿Y cómo lo hacen? No solo con movimiento represivo vía judicial y con leyes de este tipo, sino con inversiones. Y esas inversiones, esos presupuestos, por ejemplo, en el caso galego ahora, en los presupuestos generales del Estado que se acaban de aprobar, no hay apenas infraestructuras para Galicia que cambien un poco la visión respecto al Partido Popular. O sea, no han tenido tampoco una actitud progresista en eso y por eso nosotros nos abstuvimos en esos presupuestos, porque la primera cuestión por la que hemos nacido es para defender a nuestra nación y eso no quita que no defendamos los derechos de otros pueblos y que no seamos solidarios, pero nuestro nacimiento ha sido por eso, por defender los derechos de un pueblo. Y ves cómo sigue habiendo una tendencia centralista, a pesar de que efectivamente el gobierno tiene otros toques muy diferentes del Partido Popular, pero tienen que demostrarlo también aboliendo la ley Mordaza y permitiendo que se juzgue la monarquía en todos sus sentidos. Y el Partido Socialista tiene una doble moral en esto, ¿no? Lo dejo aquí. Ja, Anna, Miranda, du hast ja den Haushalt angesprochen in Spanien. Ich würde gerne auf die EU-Ebene um den Haushalt eingehen. Wochenlang rangen ja die Europäische Union mit Ungarn und Polen, wo ich herkomme, um den EU-Haushalt, denn die haben ihn blockiert. Es ist ein Kompromiss geschlossen worden, damit quasi ein kleiner Freifahrtschein weiterhin für Polen und EU gegen Rechtsstaatsprinzipien zu verstoßen. In Polen gehen Zehntausende, ja bis Hunderttausende seit Wochen auf die Straßen, um gegen die totalitäre Regierung, die rechtskonservative PiS, zu demonstrieren, die ein komplettes Abtreibungsverbot durchsetzen möchte. Und diese hat ja die Justiz mittlerweile
sehr politisch eingenommen, Medien, und versucht jetzt auch Sozialisten, Kommunisten, alles zu verfolgen und zu verbieten. Nun ja, aber Polen und Ungarn möchten gemeinsam ein Institut gründen, das die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU untersucht. Und dabei berufen sie sich auf Spanien. Und das hat einen Grund. Die sagen nämlich, wieso werden gegen uns Rechtsstaatsverfahren geführt, aber nicht gegen Spanien, wo eben gewählte Abgeordnete im Gefängnis sitzen, wie Oriol Junqueras. Also das heißt, sie nennen es auch die Brüsseler Doppelstandards. Das heißt, sie möchten quasi dieselben Rechte Unrecht zu betreiben gegen die eigene Bevölkerung und politisch Unliebsame. Carles, du hattest ja gesagt, also nicht nur du als Politiker wurdest verfolgt, sondern auch Jordi Cuixart als Vorsitzender der Kulturorganisation Òmnium Cultural, Jordi Sánchez als ANC-Vorsitzender, aber du hast auch Musiker genannt. Spanien ist ja Spitzenreiter weltweit, noch vor dem Iran und der Türkei in Inhaftieren von Musikern. Einer von ihnen ist ja auch in Exil, der Rapper Voltonic, den hattest du ja schon benannt, in Brüssel. Ja, wie passt das denn alles zusammen, dass man Polen und Ungarn viele Dinge durchgehen lässt, während eben innerhalb der EU zu Spanien geschwiegen wird? Kannst du einiges zu den Doppelstandards sagen, Carles? Esta precisamente es la cuestión clave en Europa. Hay que acabar con el doble estándar, con la doble moral de la Unión Europea, porque esto es lo que da oxígeno a los regímenes que violan derechos fundamentales, como usted ha mencionado, en Polonia y en Hungría. Y claro que tienen razón de quejarse, porque hay otro Estado, que es el Estado español, que comete abusos gravísimos al Estado de Derecho y nadie se atreve a amenazarle de que le va a quitar los fondos europeos si incumple, por ejemplo, las resoluciones del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque no hay presos políticos en otros países europeos, pero en España sí. En España hay dos líderes de las más grandes organizaciones cívicas, civiles en Cataluña, la Asamblea Nacional, Òmnium Cultural, que están en la cárcel por haber ido a una manifestación y están condenados a 9 años de cárcel. 9 años de cárcel por una manifestación en la que subieron encima de un coche. Y esto está pasando no en Polonia, no en Hungría, en España. Pero es que además España es el único miembro de la Unión Europea, el único, que está incumpliendo una resolución, dos resoluciones, perdón, del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, diciendo que los presos políticos catalanes debían ser inmediatamente liberados, que los detuvieron de forma arbitraria, que les están violando derechos fundamentales, que España debería iniciar una investigación independiente para localizar a los autores de ese abuso. Esto está pasando en España y no hay una sola voz en Europa que diga lo mismo a España que a Polonia. Por tanto, ¿a quién está perjudicando esto? Obviamente a todos los ciudadanos europeos, porque nos deja indefensos ante los abusos de nuestros estados. Está dando razones a estados como Polonia y Hungría. Y ante eso Europa pues va a tener que callar o actuar ante España. Y puesto que no ha actuado contra los abusos de España, hay otros estados que se preguntan ¿y por qué a nosotros sí y a ellos no? ¿Qué pasa? ¿Que Europa no tiene valor? ¿No es suficientemente valiente para atreverse con los grandes, como es España, y en cambio con los pequeños se atreve a abusar? Esto es fatal para Europa. Esto es muy mala noticia para la Unión Europea porque está perdiendo su autoridad moral en el mundo como santuario
de derechos humanos. Europa no solo es una potencia económica y comercial, eso también lo es la China. El objetivo de Europa no es solo ser un próspero espacio económico y comercial. Nuestra razón de ser son los derechos fundamentales y los derechos humanos, porque después de la Guerra Mundial llegamos a la conclusión que la paz es lo que mejor asegura el bienestar de la gente. ¿Que puede haber progreso económico? Sí, pero si no va asociado a la paz, a los derechos fundamentales, no nos interesa, porque esto es China. Y nosotros en Europa dijimos que hay algo más importante que todo, que es la vida, los derechos humanos. Bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué Europa está callando ante España? Y eso va a tener consecuencias, por desgracia, porque Europa va a empezar a ser más tolerante ante la pulsión autoritaria que recorre Europa. Hay una pulsión autoritaria que está recorriendo Europa. Fíjese el gobierno español, el de ahora, el de izquierdas, se comprometió a anular la ley Mordaza que antes Ana Miranda recordaba. Una ley que ha permitido condenar a periodistas y a artistas por el hecho de expresar opiniones. Pero es que este gobierno no solo no ha anulado esa ley, ha hecho otra cosa peor, que es que ha aprobado un decreto digital que permite algo tan horrible como que la policía española en estos momentos pueda estar grabando esta conversación o que pueda estar entrando en los teléfonos móviles o en los ordenadores de cualquier ciudadano sin autorización judicial. Lo voy a repetir porque a lo mejor hay gente que piensa que es un error. No. En España hoy, cualquier persona que entre en España o que tenga comunicaciones electrónicas con un español puede ser espiado por cualquier policía española sin que ningún juez lo haya autorizado. Y eso lo ha aprobado no el Partido Popular, no. Lo ha aprobado el Partido Socialista. Y continúa vigente. Claro, esta deriva autoritaria que hay, que está recorriendo las democracias europeas, es muy preocupante. Y cuando Europa no se atrevió a decirle a España, así no, abrió la puerta para que estados como Polonia o como Hungría se sientan libres de poder abusar de sus ciudadanos. Ja, ich würde jetzt gerne einige Fragen aus dem Publikum zulassen. Wir kriegen ja über verschiedene Kanäle aus den verschiedenen Ländern und Regionen Anfragen. Ich würde jetzt gerne eine vorlesen. Glauben Sie, dass es in einer sozialistischen spanischen Bundesrepublik Solidarität zwischen den Kastiliern, Andalusiern, Galiciern, Katalanen und Basken geben könnte? Kannst du dazu vielleicht antworten, Ana Miranda? Bueno, yo creo que lo primero es que en el Estado español conviven muchas realidades, entonces no creo que una república única, o sea, un sistema republicano sin duda, pero no creo que una república única entendiese o solucionase la diversidad nacional que existe, es decir, cada pueblo tiene derecho, nosotros somos más partidarios de repúblicas, ¿no? Y de procesos en cada nación sin Estado, en cada pueblo, que decidan su existencia, ¿no? Y por lo tanto, no creo que la idea de una república única fuese una solución. Pero lo que sí está claro y que creo que coincidimos todos los pueblos y todas las organizaciones políticas que hemos firmado, por ejemplo, la declaración de Llotja del Mar, que es una declaración que bueno, va sobre 5 puntos fundamentales como la libertad de expresión, como ir en contra de la represión, como el derecho a decidir y otros puntos, es que el sistema monárquico no solo no nos representa, sino que es un sistema corrupto de per se, que es un sistema que ha nacido del franquismo, que ha llevado consigo pues, una serie de hechos juzgables, en concreto del rey emérito,
que ha nacido ya con ese peso, con ese pecado, ¿no? de haber sido heredero del franquismo, y desde luego las organizaciones que firmaron esa declaración, tenemos muy claro la idea del republicanismo como concepción, ¿no? Y como aspiración, pero yo creo que la libertad de cada pueblo es también el derecho a decidir esa propia república. Nosotros, por ejemplo, en Galicia defendemos por una república galega y defendemos República Galega. Es por eso por lo que no participamos en los actos de la Constitución o en los actos monárquicos, ¿no? Es algo que no hemos hecho y que no haremos porque consideramos que no nos representan, pero al mismo tiempo vemos como hay una doble manera de medir cuando se defiende la idea de una república galega, ¿no? No hay como el pulso todavía electoral como para llegar a esa aspiración, ¿no? Es un caso muy diferente del caso catalán, donde efectivamente hay una mayoría con una aspiración clara a tener un Estado propio y diferente un poco las circunstancias electorales a la nuestra, ¿no? Pero nosotros tenemos esa aspiración. De hecho, la República Galega se proclamó unos días y las aspiraciones que hubo por parte del nacionalismo galego, llamado nacionalismo, para nosotros el nacionalismo galego que defiende el BNG es desde el punto de vista de la defensa soberana de izquierdas, ¿no? No es como la palabra nacionalismo concebida en el resto de Europa, que es una palabra más vinculada pues a una defensa jacobina, ¿no? Y además a otras interpretaciones. No, este es un sentido totalmente progresista, amplio y desde luego desde el punto de vista de la izquierda, pero que nos ha también servido para poder explicar que la idea de una república galega es una aspiración y que no vamos a una república, por supuesto, ecologista, feminista, antimilitarista y con una serie pues, de consideraciones, sobre todo en la defensa del bienestar de nuestra sociedad, ¿no? y de que tenga un derecho a poder vivir dignamente de sus recursos y no como está pasando ahora que estamos viviendo un proceso, por ejemplo, de ataque del Partido Popular, que es el que gobierna, con la depredación de recursos y abrirse a las grandes multinacionales mineras, eólicas, que nos quieren robar el viento de una manera increíble bajo el paraguas de un supuesto ecologismo y de energías renovables, donde ya tenemos suficientes pues, energía eólica aquí, pero que están haciendo pues, una entrada, ¿no? En esa soberanía de los recursos también, en la soberanía financiera, en la soberanía económica, ¿no? La flota pesquera gallega es de las más grandes de Europa, de las que realmente hay una experiencia en el sector pesquero muy grande, pero tenemos una capacidad mermada porque es el Estado español el que va a decidir por nosotros a la Comisión Europea, a Bruselas, el que decide las cuotas de pesca. Eso es un ejemplo claro de una pérdida de soberanía y una dificultad para poder decidir. Los escoceses, nuestros compañeros del Scottish National Party, que también estaban en la ALE, iban ellos directamente a poder decidir. Y esa es la diferencia también en las aspiraciones. Bueno, lo dejo aquí para seguir conversando. Ja, Carles, es läuft ja erneut ein Antrag zur Aufhebung deiner Immunität im Europäischen Parlament. Dazu gibt es auch eine Frage im Publikum. Wie ist es möglich, dass der Ausschuss im Europäischen Parlament, der über die Immunität von Carles Puigdemont, Toni Comín und Clara Ponsati debattiert, von spanischen nationalistischen Parteien und ihren Verbündeten dominiert wird? Also es ist eine Frage aus dem Publikum. Kannst du dazu einiges sagen? Und da die Zeit doch schneller vorangeht in dieser Debatte als gedacht, noch eine direkte Frage auch dazu. Im Februar stehen ja erneut Wahlen für das katalanische Parlament an. Wir haben es ja alle mitbekommen. Dein Nachfolger Quim Torra wurde ja seines Amtes von der spanischen Justiz enthoben. Meinen Sie, dass der spanische Staat diesmal die Ergebnisse respektieren wird?
Und wie zu erwarten, die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter erneut die parlamentarische Mehrheit bekommen werden. Was denken Sie darüber? En relación con el suplicatorio, bien, las comisiones están presididas a veces por españoles, a veces por no españoles. Lo que es sorprendente de la Comisión de Asuntos Legales es que si en el Pleno del Parlamento Europeo los diputados españoles representan el 8% del total, que es el peso que tiene España, en la Comisión de Asuntos Jurídicos los representantes españoles son más del 20%. Es decir, hay una sobrerepresentación. Supongo que al principio de la legislatura muchos españoles ya querían ser presentes en esta comisión donde se va a tener que decidir nuestra inmunidad. Esto es lo anómalo. Obviamente que el presidente sea alguien de un partido político claramente hostil a nuestra presencia como eurodiputados y claramente hostil a nuestras ideas, entonces, evidentemente no nos garantiza en absoluto que ese presidente sea imparcial. Pero que no es solo eso. Nosotros estamos perseguidos por un partido político fascista que se llama Vox, que actúa de acusación particular, que es el que presentó una de las querellas contra nosotros. Ese partido hoy está en un grupo que es ECR, en el Parlamento Europeo. Da la casualidad que el rapporteur que tiene que decidir, tiene que elaborar el informe, que tiene que proponer si tenemos que ir a prisión o no, es un miembro de este grupo parlamentario donde está Vox. Pero no solo eso, es que esta persona, antes Ana Miranda ha hecho referencia a un acto de Vox en el Parlamento Europeo, que efectivamente se produjo. En ese acto, dentro del Parlamento Europeo, se acabó con gritos, que está en vídeo y todo el mundo lo puede ver, diciendo Puigdemont a prisión. ¿Sabían quién estaba en la presidencia de este acto? La persona que va a tener que hacer nuestro informe, el rapporteur de nuestro suplicatorio. La persona que va a tener que elaborar el informe que se va a tener que votar en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que va a tener que escucharnos a nosotros cuando vayamos en el hearing, es una persona que ha presidido un acto en el que se ha aplaudido que yo vaya a prisión. ¿Qué garantías voy a tener yo de que este rapporteur va a elaborar un informe teniendo en cuenta lo que yo le tenga que decir? Esto es verdaderamente un escándalo. Si Europa permite eso, es que va a permitir retrocesiones del Estado de Derecho muy serias. Segunda cuestión, en las elecciones el Estado español no ha respetado ninguno de los resultados de ninguna elección desde el septiembre del 2015. Mayoría absoluta independentista en el Parlamento catalán, resultado, Parlamento disuelto y gobierno destituido. 21 de febrero de 2017, mayoría absoluta del Parlamento catalán, independentista, todos nosotros, como diputados, suspendidos. No se ha podido escoger nombrar como presidente al candidato que el Parlamento catalán ha querido. Primero fui yo. Dijeron que yo no podía ser investido telemáticamente. Por cierto, hoy estamos viendo cómo se está gestionando el mundo de forma telemática, pero yo no podía ser investido telemáticamente. Después Jordi Sánchez, que no le dejaron salir de la prisión preventiva para asistir al pleno del Parlamento. Después fue Jordi Turull, al que detuvieron en medio del debate de investidura como presidente de la Generalitat. Y finalmente Quim Torra, que fue destituido como presidente. La pregunta que tenemos que hacer al Estado español otra vez es si el independentismo gana otra vez con mayoría absoluta en el Parlamento catalán, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a respetar lo que el Parlamento decida?
¿Va a servir de algo que en unas urnas legales la mayoría de la gente pida un Estado independiente? Esta es la pregunta que hay que hacer siempre al Estado español. Porque yo no tengo dudas de qué pasaría si el independentismo fuera una minoría. El Estado español respetaría el resultado. Diría, ¿lo veis? Los catalanes no quieren la independencia y por tanto tenéis que seguir formando parte de España. Bueno, ¿y qué pasa si sale lo contrario? ¿Qué pasa si la mayoría de los votos dan apoyo a fuerzas en favor de la República Catalana y de la independencia? La pregunta es esa siempre. ¿Qué va a hacer el Estado español? ¿Va a utilizar la violencia otra vez? ¿O va finalmente a entender que lo que hay que hacer es negociar, no dialogar, negociar políticamente la solución a un conflicto político? Ja, bevor wir zum Schluss kommen unserer gemeinsamen Diskussion, würde ich euch vielleicht bitten, auch an die Zuschauerinnen da draußen vielleicht noch in Kürze 2, 3 Sätze zu richten, die euch besonders wichtig sind, aber heute Abend vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen sind. Anna, gerne. Es difícil resumir, pero sobre todo lo que me parece relevante es que todavía no está consolidada una democracia en el Estado español desde el momento en que no respeta los derechos de los pueblos, en el que el franquismo posfranco aún tiene una representación en la existencia de fundaciones fascistas, y son 11 las que existen todavía, y también en el hecho de que no se respete la libertad de expresión, no solo de algunos pueblos como los nuestros, sino también de personas y grupos individuales, y que no tenga una reforma integral a nivel judicial, ¿no? Como lo que está pasando, y que además tiene después una consecuencia en muchos de los procesos que estamos viviendo, ¿no? Y en ataques. Por lo tanto, hace falta un cambio total, una reforma total, y que se respeten nuestros derechos como pueblos. El otro día mi hija me decía que había aprendido catalán a través de una serie de televisión con pocos años, porque en las escuelas e institutos de Galicia o en los institutos y escuelas de Cataluña no se puede aprender ninguna de las otras lenguas. Y eso es triste. Han tenido los niños, las niñas o los mayores que tienen que aprender las lenguas del propio Estado, pues porque se buscan la vida, pero no porque tengamos la posibilidad de pueblos en convivencia como somos, de poder conocernos unos a otros, porque el Estado no ha querido. Y lo dejo ahí. Y agradezco muchísimo esta posibilidad, Jacqueline, a todos vosotros. Ja, Carles, gerne noch ein paar Worte ans Publikum. Bueno, el mensaje que me gustaría enviar a toda la gente que nos escucha, especialmente en ese tiempo oscuro de crisis social y económica y sanitaria, que la gente puede tener incluso dudas sobre el futuro, 3 cosas básicas. Primero, que no tenga miedo a nadie. Esto no quiere decir que seamos imprudentes o que seamos temerarios, pero hay que tener confianza. Segundo, que no nos rindamos, no surrender, nunca. Tercero, que no pierdan la esperanza. Esto siempre. Y parafraseando a un clásico del periodismo catalán, Eugeni Xammar, que estuvo de corresponsal en Berlín justo al momento en que Hitler subió al poder, y escribió unas crónicas maravillosas de ese tiempo para un periódico de Madrid que se llamaba el periódico Ahora. Él dijo que en cuestiones relativas a Cataluña él nunca tomaba precauciones. Bueno, creo que esto podríamos decir lo mismo en relación con los derechos humanos. Ante la defensa de los derechos humanos no hay que tomar precauciones, no hay que ir directamente
a defender siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento y ante cualquier situación. Una violación de derechos humanos en la otra punta del planeta nos afecta directamente a nosotros. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. No perdamos estas ganas de luchar, ganas de plantar cara y sobre todo no perdamos nunca la esperanza. Ja, vielen Dank, Anna Miranda, vielen Dank, Carles Puigdemont. Ich danke auch übrigens unseren beiden Dolmetscherinnen für die tolle Arbeit, damit das hier möglich wurde und allen, die die Technik im Hintergrund organisieren. Vielen Dank euch allen. Ja, also ich würde vielleicht 2, 3 Worte noch am Ende sagen. Viele fragen mich auch, ja, was hat denn eine deutsche Linke mit einem katalanischen ja, Unabhängigkeitskämpfer und einer Galizierin zu tun oder gemeinsam. Und ihr habt es ja schon eben auch gesagt, also ich denke, die Stärke einer Demokratie zeigt sich daran, wie sie eben mit ihren Minderheiten und mit den Schwächsten in ihrer Gesellschaft umgeht. Und es ist immer einfach, nach Saudi-Arabien, in die Türkei oder China zu zeigen. Aber ich kann sagen, am Freitag wird der Menschenrechtsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Und dort drin ist kein einziger europäischer Staat enthalten. Also weder Polen noch Ungarn noch Frankreich, in dem es ja auch mittlerweile ziemlich schwierig zugeht, noch Spanien. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir von Menschenrechten sprechen, müssen wir uns auch immer selbst reflektieren und nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Und ich denke, eine starke Demokratie zeigt auch starke Regionen und Kommunen aus. Und nur so, wenn der Unterbau möglich und demokratisch organisiert ist, können die Institutionen darüber, also die Einzelstaaten und auch die Europäische Union, überhaupt wirklich funktionieren. Und so kann man auch nur glaubwürdig sein. Und ich denke mal, wir wollen zusammen für Menschenrechte innerhalb der einzelnen Staaten, aber auch der Europäischen Union streiten. Und ich denke, das macht auch die internationale Solidarität über Partei- und Staatsgrenzen aus. Vielen Dank euch, vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Habt alle einen schönen Abend.